Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. También se encargan de alterar el sosiego de cada integrante, atacando allí donde saben que más daño hacen. Normalmente en el orgullo, la vanidad, la susceptibilidad. Cuando uno tiene la piel fina y a la menor uno se enfada, cuidado con esos momentos, ¿no? A veces pues el espíritu te dice al oído que el grupo no te valora lo que debes, que ya deberías ser un gran medium y sin embargo parece que estás como el primer día, que no avanzas, que te están engañando. Es que aquí te quieren para... No sé. Entonces, bueno, pues todo esto te lo insinúan, ¿no? Y bueno, yo personalmente tengo la teoría de que estos espíritus provocan y a la vez se sienten atraídos por dos sentimientos, el orgullo y el rencor. Si sabemos trabajar esas dos manifestaciones, les podemos mantener lejos, ¿vale? Bien, en ciertas culturas se ha identificado estos espíritus impuros con demonios. Demonios, genios del mal o espíritus del mal. En este punto es preciso recordar que el espiritismo expone una información obtenida directamente del mundo espiritual que es contraria a las religiones oficiales, como las religiones del libro, el cristianismo, el judaísmo y el islam, en el sentido de que no consideramos que estos espíritus impuros estén eternamente castigados. Es más, no es que no lo concibamos, pero es que además así se nos revela que un Dios bueno e infinitamente justo, no tiene sentido que condene a alguien para la eternidad. ¿No es mucho más justo una segunda oportunidad? Pregunto. Entonces, bueno, de acuerdo con la doctrina espiritista, no existirían, ya digo, espíritus condenados eternamente, y bueno, pues los personajes denominados Satán, Lucifer, Belcebú, no serían sino alegorías, ¿vale?, de la personificación del mal, alegorías. Con todo, como dicen en mi pueblo, a la bicha ni mentarla. Es decir, ¿qué sucede? ¿A qué me refiero? Pues que culturalmente tenemos estos seres muy malos en nuestro subconsciente. Bien sea pues, porque así nos lo explicaron en catequesis cuando íbamos a hacer la primera comunión, o nos lo contó la abuelita, o lo vemos en películas maravillosas de exorcismo, este tipo de cosas. Entonces, no me metería yo mucho en ese campo porque en nuestro subconsciente, que nos puede jugar malas pasadas, nos podemos encontrar con situaciones un poco desagradables. Entonces, pues ahí está. Bueno, un poco de paciencia porque luego iré mucho más, seré más breve. Pero hacía falta explayarme un poquillo con este grupo. Nos elevamos un poco a los espíritus ligeros. Los espíritus ligeros son frívolos. Básicamente son espíritus frívolos. Les da igual todo. O sea, están para pasárselo bien, ¿no? Si los observáramos en el psicoscopio, tendrían una vibración un poquito más elevada que los otros, pero siguen, desde luego, por debajo de la línea de cero, ¿vale? Y por tanto, sigue predominando la materia sobre el espíritu. Ya no se caracterizan por hacer el mal por el placer de hacerlo, sino que funcionan con otro tipo de motivaciones. Son ignorantes, son maliciosos, son inconsecuentes, son burlones y sobre todo muy entrometidos. Son unos cotillas. Les encanta tu vida que no veas, ¿no? Pero tu vida no en general, le gustan las cosillas un poquito más turbias, ¿ya me entendéis? Con eso disfrutan, ¿no? No se complacen, como los otros, en hacer el mal por el mal, sino en causar pequeñas contrariedades, picardías, promover chismes. Con eso disfrutan. En la mediunidad, cuando se presentan, tienden a introducir mistificaciones, que son errores, y travesuras. Su lenguaje es chistoso, superficial, mordaz y satírico. Y son también muy difíciles de adoctrinar, no como los anteriores, porque ellos dicen que tienen la razón, sino porque estos no se toman nada en serio. Nada. Es decir, con los anteriores al menos podías tener una conversación más o menos filosófica, puedes hablar del bien, del mal, se puede plantear esto. Con estos nada. Se te cansan enseguida, además. Sacas un tema y en cuanto se aburre te viene por otro. Es decir, te sacan de quicio, ¿no? O sea, como no tengas paciencia, más paciencia que un santo, pues no lo sé, ¿no? Entonces, es que, pues nada, pues te mezclan todo, son frívolos, atolondrados, se presentan en plan jijiji, jajaja, tal. O sea, ¿cómo le dices, hermano? Usted tiene que progresar, arrepiéntese.
Y dices, bueno, ¿es usted una monja o es un cura? Tal. O sea, te atacan, pero en plan... o sea, te pueden desesperar. Es muy complicado. Ahí está un poco también pues, en la experiencia que pueda tener el adoctrinador, también de aplicar un poco pues, psicología inversa, de nuevo. Es decir, intentar, pues bueno, hacerte amiguete de ellos sin darles la razón, pero siempre barriendo un poco para casa. No es fácil. Bien. Otro, los espíritus pseudosabios. Estos tienen una vibración levemente más elevada y tienen conocimientos muy amplios, ¿vale? Del mundo, sobre todo de los mundos materiales. Los espirituales no, porque siguen siendo espíritus imperfectos, pero de los mundos físicos saben bastante, porque a lo mejor en vida física, quiero decir, pues fueron sabios o estudiosos o profesores de universidad o investigadores, entonces saben bastante. Saben de física, saben de química, saben de biología, todo lo mezclan y te colocan una que no veas, ¿no? Es decir, tú les escuchas y te quedas con la boca abierta, hasta que detectas que te lo está diciendo con una soberbia que dices, uy, vamos a hacer de caso lo justo y que siga hablando, ¿no? Si se presentan, pues pueden confundir, en la mesa mediúnica digo, pueden confundir al adoctrinador o al acompañante del medium, y precisamente por ese lenguaje técnico y aparentemente subliminado que tienen, ¿no? Pero pienso que la clave está en el objetivo de la comunicación. Mira, si se presenta un espíritu bueno, como luego pues ya veremos, que tenga conocimiento, pero que sea positivo, que vibre alto, el conocimiento siempre va a ir de la mano del progreso moral. No te va a facilitar la fórmula de la fisión atómica, que nos podría dar una energía limpia, barata, etc., salvo que eso sirva para un progreso general de la humanidad. El otro va a dar por supuesto que sabe la fórmula y hasta te la va a decir, ¿no? Pero nunca con un objeto de progreso, sino para que veas que él sabe, o sea, para presumir, ¿no? Con lo cual, pues ya tenemos un poco idea de cuál es el perfil de este tipo de espíritus. Y a veces es muy difícil seguir la comunicación porque si no estás formado en ese tipo de materias, pues ¿qué vas a decir? Si te habla de no sé qué gen y tal y no eres médico, pues muy bien. Tendrás que, en la medida de lo posible, reorientar la conversación hacia cosas que a él también le interesen, pero que vea que él tiene que progresar, que no se puede quedar en ese escucharse a sí mismo, que bueno, pues no evoluciona, hermanos. Es que, a pesar de que usted sabe mucho, pero sin embargo, detecto que usted no se encuentra bien, que está muy serio, en fin, ¿qué le pasa? Y que hable, ¿no? Bien. Ascendemos ya por fin al punto cero, espíritus neutros, que sería pues ya la zona de frontera, pero que sin embargo siguen siendo imperfectos. La vibración de estos espíritus, ya os decía, es una especie de zona de frontera, pero no nos equivoquemos. Siguen siendo espíritus imperfectos porque no son ni lo bastante buenos para hacer el bien, pero no son malos para hacer el mal. El problema no es que no hayan hecho el mal, que no lo han hecho. A lo mejor son espíritus que en su vida no han hecho nada malo, pero tampoco han hecho nada bueno. Y entonces se quedan en un bypass que bueno, pues ¿qué has hecho a lo largo de toda una vida? De los 60, 70, 80, 90 años de encarnación que has tenido. Nada. Te has preocupado de tener un sueldo a final de mes, te has preocupado de tener un coche, te has preocupado de tener una casa lo más bonita y elegante posible, un baño a la moda, no sé qué, patatín, patatán. Te has ido a esquiar a no sé dónde en invierno y a la playa no sé dónde en verano. Esos han sido los 80 años de tu vida. Con lo cual pasas al otro lado y dices, vaya, no he hecho nada. Entonces, estos espíritus... la verdad es que es muy llamativo, porque primero, yo pienso que muchos de los que estamos encarnados estamos en este grupo, o al menos de la sociedad que nos rodea cuando sales a la calle. Pienso que muchos de nosotros, a lo mejor más hacia la frontera o menos, pero nos encuadramos ahí, porque somos así y estamos en el planeta en el que estamos. Pero estos espíritus, cuando los adoctrinas en la mesa mediúnica y ya son conscientes de que han trascendido y están ahí, y se dan cuenta de esto que os estoy diciendo, que no hicieron el mal, pero no hicieron el bien, se cogen un disgusto tremendo. ¿Por qué? Porque son conscientes en ese momento que no han hecho nada. Y entonces, es que a veces hasta con lágrimas, bueno, llora el medium, pero no llora el medium, llora el espíritu a través del medium que llora el medium. Bueno, ¿me entendéis? El medium en lágrimas, porque el espíritu llora diciendo,
¿Cuántos años de vida he perdido? Y no hice nada. No hice nada. Sí, tuve hijos, pero nada, les di una carrera, pero ¿me senté alguna vez en la cocina a hablar con mis hijos? Hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Cuenta. No, les di una carrera, la mejor universidad, el mejor máster y tal, les coloqué, fue la boda, les pagué una boda, pero se queda en eso. Entonces, claro, pasa la vida como si fuese una película por delante de sus ojos espirituales, ¿no? Y dicen, no hice nada. Y entonces es tremendo. Y cuando te despides de ellos, porque claro, luego se van muy agradecidos. Estos los adoctrinas relativamente bien, de una forma muy cómoda. Pero cuando se marchan, es que te piden, por favor, hermano, no haga como yo. En la medida de lo posible, en lo que esté en su mano, haga el bien. A quien sea, a su compañero de trabajo, al vecino de arriba que lo necesita, a su compañero de vida, a su compañera de vida. Haga el bien, porque si no, es una pena. Y entonces, bueno, es bastante... La verdad es que se te encoge un poco el alma cuando les escuchas, y porque, bueno, pues como que nos aportan una gran lección de vida, ¿no? Además, como, pues eso, a partir de su experiencia. Bien. Vamos a pasar al segundo orden. El segundo orden, si os acordáis, son los espíritus buenos. Ya a partir de la escala del 0, ya hacia arriba. Ya la vibración empieza a ser mucho más suave, mucho más elevada, ya es un perfil absolutamente distinto. Entonces Kardec, en la escala espírita, nos habla también de 4 tipos: espíritus benévolos, eruditos, de sabiduría y espíritus superiores. Cada uno, si los miráramos con el psicoscopio, una escala vibratoria por encima de 0 hacia arriba. Porque precisamente, y a diferencia de los otros, no predomina la materia sobre el espíritu, sino al revés. En ellos predomina lo espiritual sobre lo material. Por eso su vibración es bastante superior. ¿Vale? Todos ellos tienen un deseo del bien, en función del grado que puedan tener, pero siempre un deseo del bien. Unos tienen la ciencia, otros tienen la sabiduría, otros tienen la bondad, y otros, los superiores, lo tienen todo. Amor, bondad, sabiduría y ciencia. ¿Vale? Con todo, no están del todo 100% desprendidos de la materia. Mantienen aún cierta, si bien leve, cierta atracción por la materia, porque todavía conservan algunos trazos de su existencia corporal. Y de hecho, cuando se presentan en la mesa mediúnica, muchas veces nos hablan de las ganas que tienen de una nueva reencarnación. Que les preguntas y no te responden porque a lo mejor ni ellos mismos saben cuándo van a reencarnar. Pero sí te hablan, hermano, pues en la próxima reencarnación, cómo me gustaría volver a su planeta porque hay mucho trabajo que hacer. En fin, como que ellos tienen en la cabeza la idea de una nueva reencarnación para trabajar. Eso sí que lo tienen claro. Para trabajar por el progreso del planeta, de la sociedad, de las personas, ¿no? Estos, a diferencia de los anteriores, sí que comprenden a Dios y al infinito. El infinito no es fácil de comprender, aunque en matemáticas lo intentamos y tenemos fórmulas y tal. Nosotros lo hablamos, pero hablar de infinito se nos va un poco de nuestros pobres cerebros, ¿no? Entonces, pero ellos lo comprenden y lo atisban con bastante exactitud. Y entonces nos transmiten pues como unas informaciones, unos consejos, palabras como muy interesantes, ¿no? Por ello quizá también gozan de la felicidad de los buenos, dichosos por el bien que hacen y del mal que impiden. El amor que los une a todos estos espíritus, pues es para ellos una fuente de una gran dicha. Son dichosos, pero con una dicha no alterada, como nos pueda pasar a nosotros, pues por la envidia, remordimientos, malas pasiones, nada. Están purificados de todos esos atisbos. Y como espíritus inspiran buenos pensamientos, nos apartan de la senda del mal, gracias a sus inspiraciones, sin coartar, sin embargo, nuestro libre albedrío. Y esto es importante. Ellos dicen, sufrimos cuando vemos que ustedes se equivocan. Y les podemos inspirar que modifiquen su camino. Pero la decisión es de ustedes, es nuestra. Es decir, el libre albedrío nunca nos lo van a soslayar, a pesar de que nos equivoquemos. Porque al final el mérito también tiene que ser nuestro, si no seríamos marionetas. Lo que no quita es que trabajemos el oído espiritual para procurar escucharles. Sobre todo cuando tengamos decisiones que tomar donde no sepamos si pastilla roja o pastilla azul, que decían en Matrix, si tomar un camino o el otro. Ante dudas, preguntémosles. Que a veces en sueños o nos lo ponen en la cabeza o por casualidades de la vida nos van a dar una pista de qué sería lo mejor
que debiéramos hacer. Cuando encarnan, pues son buenos. Son personas, de esas personas buenas y benévolas que te encuentras a veces por la vida. No es frecuente, pero a veces te las encuentras, ¿no? Esas personas que nunca están movidas por el orgullo, ni por el egoísmo, ni por la ambición, que están bien con lo que tienen, que siempre piensan en los demás antes de sí mismos, pues tantos casos que hay, ¿no? Son aquellos también que animan, dan esperanza a los demás, callan ante la acusación injusta, ¿no? Hacen el bien por el bien mismo, de una manera intuitiva, alegrándose con la alegría de los demás y ayudando a los demás en sus tribulaciones. Por eso, en función de todo esto que estoy diciendo, pues los clasificamos, como decía, en 4 subgrupos. Los espíritus benévolos. Estos son los que destacan por su bondad. En la mesa mediúmnica es maravillosa la conversación con estos espíritus. Estos espíritus nunca te van a hablar de la velocidad de la luz, del microcosmos, del macrocosmos, de neutrinos, de protones, No te van a hablar de esas cosas. Van a tener una conversación benévola, dulce, agradable, confortante. Nunca rechacéis una comunicación donde se habla del amor, aunque digas, madre mía, se me sube el azúcar en la sangre porque este espíritu me habla del amor que no sé yo. No rechacéis eso. Si nos dice eso, si nos hablan del amor, de la benevolencia, es porque necesitamos escucharlo. Nosotros o el resto de la sala. Entonces, bien, si sabemos aprovechar esas conversaciones, realmente son un baño de ternura y afecto y se sale realmente bien esos días del centro espírita. Espíritus eruditos. Estos sí que saben ciencia, pero a diferencia de los pseudosabios que vimos antes, esos conocimientos científicos lo encaran desde el punto de vista de la utilidad y el progreso de la humanidad, pero no progreso científico, que también, sino progreso de la mano de la moralidad. De hecho, nos dicen, no tiene sentido un progreso técnico si no se da un paso al frente del progreso moral de los habitantes de este planeta. Y hay veces que nos dicen, no vamos a liberar determinados inventos que les harían la vida más fácil, salvo que ustedes den un paso al frente. Porque, ¿qué les vamos a dar? ¿Una fórmula que mal empleada van a destruir otra vez Hiroshima o Nagasaki? Y no, eso es errores de ustedes, son sus errores, su libre albedrío. Pero en la medida de lo posible, determinadas cosas no las vamos a liberar. Porque debe ir siempre el progreso, el verdadero progreso, de la mano de una evolución moral. Entonces, esto te lo van a dejar muy claro este tipo de espíritus, los eruditos. Entonces, no nos van a dar fórmulas ni inventos si no estamos preparados para recibirlos. Pero lo que sí van a hacer, porque muchas veces no somos científicos, a mí que se me ponga un espíritu al lado y me hable pues, de fórmulas, de estrellas, de constelaciones y tal, pues igual me supera un poco. Pero lo importante de eso es que, aunque yo no entienda, sí me van a abrir la mente a otras posibilidades que a lo mejor yo no consideraba. Y eso es buenísimo, que nos rompan los esquemas. Y sobre todo que tengamos la humildad de decir, es más lo que no sabemos que los que sabemos. Entonces, estos espíritus se encargan de transmitírnoslo. Bien, espíritus de sabiduría, un paso aún más hacia arriba. En estos se aunan las cualidades morales del orden más elevado que los distinguen y combinan conocimientos intelectuales como los que tenían los eruditos con el juicio recto sobre las personas y las cosas. Entonces, nos van a hablar de ética, de moral, pero no de moralina. No de moralina de hay que hacer esto y hay que evitar lo otro, sino de valores elevados, alineados con la enseñanza del maestro, con M mayúscula. Perdón, comprensión, paciencia, empatía, los grandes valores morales. Bien, y, por último, dentro de este grupo, los espíritus superiores. Estos reúnen todo. Reúnen conocimiento, sabiduría y bondad. Su lenguaje solo refleja benevolencia. Es un lenguaje digno, elevado, frecuentemente sublime. Son los más aptos para darnos nociones del mundo corpóreo, pero también de los mundos espirituales. Y bueno, yo personalmente tengo la teoría de que son los espíritus más aptos pues, para explicarnos las enseñanzas muchas veces veladas del Evangelio y de otros muchos textos sagrados, ¿no? De acuerdo con nuestro tiempo y nuestro lugar. La verdad es que es impresionante cuando se presenta a la mesa mediúnica un espíritu de este tipo.
Bien, el primer orden, entonces, es el más elevado, el de los espíritus puros, ¿no? Lo he sacado ahí ya con el nivel vibratorio mucho más elevado. Aquí sí que hay una influencia nula de la materia y una superioridad intelectual y moral absoluta con relación a los espíritus de los demás órdenes. Estos se clasifican en una única clase, no hay más, espíritus puros, con este nombre, ¿no? Han recorrido todos los grados de la escala, todos. Por eso su experiencia hace que conozcan, que sepan, que nos entiendan, ¿no? Y se han despojado de todas las imperfecciones de la materia. Por haber alcanzado la suma perfección, no han de sufrir más pruebas ni expiaciones. Atención, porque además nos informa el libro de los espíritus que no están sujetos ya a la reencarnación, porque ya han alcanzado el máximo nivel, ¿no? Podrían venir a lo mejor en misión cuando es necesario. Y ya seguro que en este momento tenéis todos en mente de qué espíritu puro vino en misión a este planeta, pues a dejarnos una gran enseñanza que no sabemos muchas veces aplicar. Pero bueno, entonces puede darse el caso de que vengan en misión, pero no están necesitados de llevar a cabo nuevas reencarnaciones, ¿no? Parece que, según leemos en la Génesis, uno de los libros de la codificación, que su trabajo no está ya en una mera contemplación, de estar en el paraíso con la lira, tocando la lira o contemplando a Dios. No, al contrario, tienen un trabajo muy eficaz como ejecutores, ministros de órdenes divinas y todo aquello que les puedan encomendar. También en la Génesis nos dicen que al parecer tienen un trabajo muy específico en el desarrollo de nuevos universos que se van creando, tanto como ingenieros cósmicos de esos nuevos mundos, como encargados de portar, cuando es preciso, algo sagrado, la chispa de la vida, que al parecer cuando un planeta ya está en condiciones para albergar la vida, pues llevan ese chispazo que lo portan pues como si fuese un sagrario de oro para poder ver, y llevan ahí la chispa que depositan en el planeta para que ya empiece la evolución. Pues dentro de que la vida es sagrada, se encargan de este cometido, más luego atender, velar para que la evolución sea en consecuencia con los planes desarrollados. No se suelen presentar en la mesa mediúnica y de hecho no creo que haya ningún medium capaz de incorporar este tipo de espíritus porque tienen una vibración muy elevada. Tenemos aquí una anécdota, a lo mejor, no de incorporación propiamente mediúnica, pero hay en esta casa una medium que ocasionalmente se le permite en trance asistir, no incorporar, asistir al trabajo de un espíritu puro llamado el anciano del árbol. Entonces, la medium en trance observa, ¿no? Y este espíritu comanda diferentes legiones que van a venir a lo mejor al planeta, les encarga su trabajo, les encarga lo que tienen que hacer, y la medium lo que hace es transmitir lo que escucha. Ese día os aseguro que huele a rosas en el centro espírita. No puedo explicarlo de otra manera, pero es así. Yo desconozco desde luego el grado del anciano del árbol, pero pienso que es un nivel muy elevado y por eso a la medium se le permite asistir, no incorporar. Bien, voy a resumir un poquito lo que me falta. Nada, termino en un pispás, ¿vale? Que me he alargado más de lo que debía, pero es que era necesario repasar la escala espírita. Bien, visto los grados más generales de los espíritus, en función de su forma de ser y vibración, vamos a hablar un poco pues de cuestiones como patrón vibratorio, mediunidad y el centro espírita. Como muchos sabéis, y sucede en esta casa, pues los centros espíritas son lugares donde el tiempo y el espacio, digamos, entre comillas, profanos, quedan fuera de la puerta y accedemos a una dimensión de intercambio de energías espirituales. Como sabéis, muchos de los que frecuentáis esta asociación, pues una de las actividades habituales que hacemos es divulgar la doctrina del espiritismo. Y esto no lo hacemos pues por un ánimo de crecer, por un ánimo de ser más o de ser más conocidos. Por cierto, que en un centro espírita no se hace proselitismo. Eso tenedlo claro, quitadlo de vuestra mente. Lo que sí hacemos es que cada uno, en la medida posible, aconsejar para que cada uno encuentre su propio camino. Pero lo que sí que hacemos aquí, ¿no? Y en otros centros espíritas como este, es debido a la escala
a la escasa formación post-mortem que existe en la sociedad, es decir, sobre lo que pasa después de la muerte física, que puede llevar a mucha confusión, a dolor, a preguntas, pues procurar, por medio de la enseñanza, transmitir lo que desde el mundo espiritual pues nos dicen a su vez a nosotros y procurar explicarlo. Por eso, en un centro espírita se procura a todos los que asistimos subir nuestro patrón vibratorio, con las herramientas que antes comenté, los pases, el agua, etc. ¿Vale? Y de una manera, pues, tratar también de desarrollar la mediunidad de una forma desinteresada. Y esto, importante, la mediunidad es desinteresada, porque quien trabaja son los espíritus. Si nosotros cobráramos de cualquier manera, en dinero, en fama, en likes, en Instagram, debido a nuestra mediunidad, nos estamos apropiando de un trabajo que no es nuestro. Entonces esto es muy serio y no nos cansaremos de repetirlo, ¿no? Entonces, bien, en el centro espírita, todos los que trabajamos o asistimos, lo que sea, se trata un poco de subir el patrón vibratorio. Y esto es algo que nos compete a todos, a todos. ¿Por qué motivo? Pues mirad, cuando un medium incorpora a un espíritu superior, claro, nosotros somos muy poquita cosa, somos pues, unos mindundis. Entonces, claro, y viene un espíritu superior, los que hemos llamado buenos, sea de bondad, de conocimiento, bien. Pues claro, él tiene que amoldar su vibración a la nuestra para podernos incorporar. Si no, es muy complicado. ¿Qué nos piden? Pues nos piden que en la medida de lo posible, ese día que nos sentamos a la mesa mediúnica, no vengamos con la vibración por los suelos. O sea, primero, cuidar el alimento, que es importante, no pegarnos un supercocido madrileño después seguido de un arroz con leche y después de unos chupitos y luego al centro espírita a la mesa mediúnica, porque pues es que no, los jugos gástricos no pasan, ¿no? Entonces, pues nada. Pero bueno, tener cuidado de eso, pero también un cuidado más importante, que es a lo largo de la jornada procurar tener un comportamiento sereno, bondadoso, no juzgar, no enfadarnos. Si nos llama la comercial de Vodafone, no gritarle por el móvil. Pues, mire, no me interesa, muchas gracias, adiós. Bien. Si conduces, pues no, y alguien se te cruza, pues no llamarle todos los adjetivos descalificativos que hay en el diccionario y otros que te inventas. Pues no. Es decir, en la medida de lo posible, acudir con nuestra vibración lo más alta posible para facilitar el trabajo de los espíritus superiores que nos puedan querer incorporar. ¿Y si vienen espíritus necesitados? Pues, hombre, no se trata de todo lo contrario, de voy a bajar la vibración para que me incorporen, porque entonces, pues no. Lo mismo, subir también nuestra vibración para que nos protejan los espíritus superiores y desde un nivel alto vibratorio poder comunicar a los necesitados y que se manifiesten y ya ver cuál es la necesidad que puedan tener. Entonces, esto es un poco el trabajo que hacemos en relación con las energías y el cuidado del patrón vibratorio que todos debemos tener. Y por favor, la mediunidad en el centro espírita. Por favor, no abráis en vuestras casas portales que luego no sepamos cerrar. No sabemos demasiado del mundo espiritual, sabemos un poquito que tenemos en los libros, la experiencia de personas que llevan toda una vida de trabajo en el espiritismo, pero sabemos muy poquito. Entonces, no hagamos experimentos, por favor. Porque luego eso es una apertura pues a espíritus obsesores, espíritus mistificadores, que luego son muy pesaditos luego para quitártelos de encima. Entonces, pues bueno, la zona de trabajo, pues un centro espírita donde estamos protegidos, donde estamos acompañados y donde contamos con la asistencia de los espíritus, de los buenos espíritus mentores. Y ahora sí, prometido, ya para terminar, permitidme recordar algo que la gran espiritista española de comienzos del siglo XX, Amalia Domingo Soler, que no es esto es un cuadro que le tengo especial cariño, ¿no? Comentó en su libro La luz del camino, y que dice, una de las funciones del espiritismo es que nos ayuda extraordinariamente a conocernos a nosotros mismos. Y conocernos a nosotros mismos no es hacer una mera introspección psicológica que nos diga si nuestra personalidad es tímida, sociable, seria o bucólica. No es eso. Eso puede ser importante, pero no hablo de eso. Conocernos realmente a nosotros mismos supone buscar las raíces de nuestro ser y de nuestro estar.
tantas preguntas. ¿Por qué hemos encarnado en esta familia concreta? ¿Por qué me cuesta tanto el trato con esta o con aquella persona? ¿Por qué estoy desarrollando esta enfermedad? ¿Por qué, por aparente casualidad, acudo a estudiar a un centro espírita? ¿Por qué trabajo como medium o como acompañante? ¿O me siento bien dando pasos espirituales? Tantas preguntas, ¿no? Entonces hay que buscar las raíces en nuestro comportamiento, en nuestra vida y probablemente en vidas pasadas, que de alguna forma o de otra se nos van a manifestar con indicios muy claros. Conocerse a uno mismo, que nos decía Amalia, supone la humildad para reconocer que tenemos defectos, que en vidas anteriores hemos cometido grandes errores, y a veces muy grandes errores, que partimos con un patrón vibratorio muy bajo, que si ponemos el empeño de subirlo un poquito, veremos, como veíamos al principio, la parte de atrás de nuestro tapiz, ¿os acordáis? Algo sin sentido, con nudos, hilos deshilachados, pero que es necesaria esa parte de atrás del tapiz para, bueno, pues pidiendo quizá ayuda a la espiritualidad y pidiendo que no seamos nosotros un inconveniente para nuestro propio progreso, pues poder efectivamente hacer un trabajo que salgamos un poco pues contentos del resultado. Bien, permitidme pues deciros que el Padre os bendiga, que os bendiga a los vuestros, a vuestras familias, que bendiga vuestros trabajos, vuestros afanes, que os bendiga en los buenos momentos, también en los malos, en la enfermedad, en las preguntas, en las dudas. Que el Padre os bendiga. Muchas gracias. Disculpadme, me ha salido un poco larga para mi gusto la conferencia, pero no he sabido cómo. Hay cosas que no podía resumir. Entonces, bien. Tenemos 5, 6, 7, quizás hasta 10 minutillos. Estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, comentario, duda que se os haya manifestado a lo largo de... Te sigue creciendo, Víctor, pero yo me hubiera quitado algunos de los grupos que has pintado de verde para no desanimarnos por la cantidad de escalones que nos quedan por ir escalando. Y de ahí nos sale. Sí, tienes razón, pero la primera parte era necesaria decirlo y luego he tenido que correr porque, bueno, pero como siempre digo, esto lo tenéis en los libros espíritas, podéis completar, si cogéis el libro de los espíritus, os leéis la escala espiritista y podéis... Yo es la primera vez que vengo. Bienvenida. Gracias. Quisiera saber un poquito las cosas que hacéis, por lo que puede interesar a mí, porque, bueno, pues en un principio me gusta. Ya conocí más cosas, lo que pasa es que hace tanto calor que yo creo que me iba a dar algo. Sí, no, yo también he estado a punto de irme contigo, porque... Sí, sí, son muchos. ¿Qué hacéis? ¿Qué trabajos hacéis? Y los que se pueda colaborar con vosotros y eso. Bueno, nada, primero de colaborar, olvídate. Nosotros colaboras con lo que estás diciendo de que estás contenta, satisfecha, para nosotros es una colaboración. Entonces, muy resumidas cuentas y luego a lo mejor Enzo completa, que es un compañero que lo va a decir con mejores palabras que las mías. Fundamentalmente, estudiamos y practicamos el espiritismo, tal como nos lo marcó sobre todo pues, Allan Kardec, que fue el codificador francés del siglo XIX, búscalo que encontrarás bastante tal. Y entonces, básicamente, resumiendo muy mucho, porque claro, estaría de una vida ahora que te lo diga yo en un minuto y no es posible, pero resumiendo muy mucho, constatamos primero la existencia del mundo espiritual, de que somos espíritus, en este momento encarnados, pero que nos circundan espíritus desencarnados, pero no solamente eso, que es posible la comunicación entre ellos y nosotros. No por morbo, decir, ay, mira, vamos a hacer una mesa mediúnica y saco la ouija y a ver qué nos... No por morbo, no, sino con un doble motivo. Primero, nosotros progresar con todo lo que os he dicho en la charla. Y segundo, cuando vienen espíritus necesitados, ayudarles. ¿Qué menos? Entonces, puesto que es posible ese intercambio mediúnico, lo aprovechamos, intentamos explorarlo, intentamos aprender y en la medida de lo posible, pues bueno, hacerlo lo mejor posible. Enzo, no sé si quieres completar lo que ya... Sí. O sea que es una pregunta... Bueno. No le escuché lo que ha dicho. Lo siento. La pregunta es, ¿tenemos, porque estamos aquí, o por lo menos porque nos conocemos, esperanza de llegar ahí en la misma línea de este estado maravilloso que existe? Es que es nuestro camino. Es decir, de llegar hasta ahí. Es nuestro objetivo.
no solo esperanza, sino que lo que decía antes, el consejo, sed perfectos, como nuestro Padre del cielo es perfecto, eso nos lo dijo a todos. No se lo dijo a una monja, a un cura o a un cartujo, nos lo dijo a todos. Seas de una religión, de otra, de una espiritualidad, de otra o sin espiritualidad. A todos tenemos que ser lo mejor posibles. Entonces hay que llegar ahí, es el camino. Antes o después, eso ya es el libre albedrío de cada uno, pero es el destino. Y luego al parecer todavía continúa la aventura. Con lo cual, disculpa Manolita, pero habías levantado antes la mano el compañero. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Me acuerdo de un personaje de Cervantes, de Tomás Rodaja, que se pasó toda su vida en la rueda del hámster. Y eso nos pasa muchas veces, que estamos en la rueda del hámster y gente se esfuerza, pone ímpetu, pero no sale de la rueda del hámster. ¿Por qué? ¿No? Y acaban la vida y todo fue desordenado y por mucho esfuerzo que tuvieron, siempre están en el bucle. ¿Qué podías decir? Pues, ¿y cómo salir de la rueda del hámster? Esto es como... Mira, yo te contraataco con una película irlandesa que se llama La memoria de los peces de colores, de Goldfish Memory. Está demostrado que la memoria de los peces de colores dura 4 segundos. Cuando un pez da una vuelta a la pecera, cuando termina la vuelta es como si fuese todo nuevo, otro nuevo mundo, vuelta a empezar. Te aconsejo la película porque es muy interesante. Y está por ahí. Bueno, bien, lo que yo te quiero decir, a lo mejor es que la voluntad es nuestra de salir de la rueda del hámster. O sea, en vez de estar... Lo cómodo es estar así. Me alimentan, tengo mi camino y no me complico más la vida. Y eso es una tentación muy grande. Sobre todo cuando más o menos, pues en nuestro mundo, en nuestra sociedad y tal, lo tenemos todo más o menos. Tenemos un trabajo, tenemos más o menos nuestra casa, tal, nuestras aficiones y tal. Eso es cómodo. Pero a lo mejor estamos dando vueltas sin ningún objetivo, ¿no? ¿Y si saco la patita aunque me caiga? Ojo, que esa es otra. Si tú te sales de la rueda, te vas a caer y te puedes hacer daño. Pero a lo mejor ese daño es necesario para que digas, ahí va, pero si el mundo no es la rueda. El mundo es que hay otras cosas. ¿Y si pruebo a ver si estoy un poquito mejor? A lo mejor, o sea, déjate sorprender. Es un riesgo, aunque te pegues, ya te digo, una torta por salirte de la rueda, que era lo cómodo. Entonces, estaba Manolita, que si no se me enfada luego y saca como si no te conociera, sacas el bastón y me das en la... Yo quería darte las gracias y la verdad que me voy feliz por tu conferencia y porque hay personas muy interesadas en saber qué hacemos dentro del espiritismo. Bien, eso lo comparto. Hay tantas cosas tan intensas que ahora no se lo podemos explicar, pero hay una presidenta, es María Jesús, y si no su marido, el presidente, que le pueden explicar todo lo que la casa espírita sea. Sí, si queréis ahora en petit comité a lo mejor echéis un parlado con Manolita. Bueno. También a las energías buenas que Sí. Que no sería posible estar, digamos, en la rueda y un poquito fuera para ver las dos maneras y sopesar la situación. Pues es que eso es otro riesgo. Y eso pasa mucho en el mundo espiritual. Es decir, mira, yo no sé cuál es la historia de muchos de vosotros y vosotras, que os conozco de vista de los viernes, pero no, en realidad no os conozco mucho. Pero yo no sé cuál es la historia, pero yo hablo por mí mismo. Al final tenemos un supermercado de religiones, espiritualidades, etcétera. Y muchas veces pasamos de una a otra buscando, nos quedamos con esto, con conceptos. Entonces, bueno, pues a lo mejor de niño, pues sí, ibas a la parroquia, no sé qué y tal. En un momento dado dejaste eso porque no te convencía. Y dices, bueno, pues nada, voy a ver esto otro. Y entonces te descubres el hinduismo, wow, cómo mola. Y te pasas al budismo y coges un mala y rezas el om. Y de repente, pues no sé, o sea, al final haces un recorrido, pues por tal. ¿Qué ocurre? Que en tu cerebro empiezas a acumular cosas que no hay forma de dar eso a orden y concierto. Entonces, para mí, en el mundo espiritual es un riesgo el estar mirando así y no quedarte con nada. Da igual el camino que cojas, las moradas, eso lo digo con mucha frecuencia. Hay muchas moradas en casa de mi padre. Pues elige una, la que sea, pero ponte serio. Da igual la que sea, pero ¿estás siendo mejor persona? No, pues entonces igual ese no es el camino.
¿Estás haciendo más felices a los que te rodean? No, pues a lo mejor ahí falla algo. Es decir, quédate con el camino, con la morada, llámalo como quieras. Que primero tú te encuentres bien, te encuentres a gusto, te encuentres libre, pero sobre todo con un camino, como decía Enzo, que vislumbres un poco que esa tiene que ser la meta, el llegar a una vibración súper alta. Me parece, no sé, bueno, ya está, que no sé, ¿qué más decir? Bueno, En el espiritismo que vosotros hacéis para trabajar la mediunidad, sí. ¿trabajáis también la Biblia? O sea, ¿estudiáis el Antiguo, el Nuevo Testamento? Eso hacemos un estudio personal. Utilizamos el Evangelio según el espiritismo, que no es un evangelio distinto, sino que coge citas de los evangelios que conocemos, te pone al principio pues citas y luego a continuación se recoge lo que los espíritus interpretaron en relación con esos textos, dando una versión pues actualizada, pero solamente como enseñándote cómo puedes interpretar este tipo de cosas. Como interpretación, ¿no? Más que interpretación, porque no te impone una interpretación, sino te enseña cómo tienes tú que pensar cuando lees un texto sagrado. Siempre confrontando con la ciencia, con la moral y con la filosofía. Los jueves tenemos una actividad que es libre, que si os apetece, los jueves he dicho, ¿no? Sí, los jueves. Os invito, si queréis venir, a las 7. Tiene dos partes. Al principio se hace una pequeña lectura del Evangelio según el espiritismo, se comenta, se valora, uno da su opinión, en fin, se trabaja. Y luego la segunda parte se habla sobre la doctrina espírita, normalmente pues con el libro de los espíritus, pero no solo, también el de los médiums. Pero la primera parte es muy interesante. Otro tipo de textos sagrados es algo ya personal. Ya cada uno, pues hay quien lee el Bhagavad Gita y saca cosas muy interesantes. Hay quien lee la Biblia, pero eso ya es un tema personal. Claro. Así que... Bueno, ¿qué? ¿Os ha gustado? Sí. Pues no se nota. ¡Bravo!